Buenas noches, aquí comienza la nueva temporada de Informe en V. Regresamos con la misma filosofía, contarles cada fin de semana las historias de Galicia desde otro punto de vista. Nosotros creemos que hay otra forma de ver la realidad y queremos compartirla con ustedes. Esta noche nos vamos a poner carnívoros. Les vamos a contar todo el ciclo de uno de los productos más apreciados a nivel económico y culinario de Galicia, la carne. El equipo de Informe en V ha aprendido a comprar y vender ganado, a criarlo, pero también a degustarlo. Puede que a muchos les sorprenda que la mejor carne del mundo salga de Galicia, solo unas 60 reses al año, pero que apenas llegue a nuestros platos. Hoy, en Informe en V, Galicia Caníbal. Reconozcámoslo, a los gallegos nos gusta la carne, tanto que durante el pasado año de media comimos más de 50 kilos. Pollo, cerdo, pavo, conejo, pero quizás no hay nada más exquisito que un chuletón de vaca o un entrecot de buey. En los verdes pastos de la Ribeira Sacra hemos encontrado a dos ganaderos que sirven su producto por toda España. Ganadería Martín, en Sarria, y Galcarnes, en Monforte. Exportan incluso a nivel internacional. Eu nací no medio das vacas, aquí como vedes, somos os primeiros pioneros de producir leite aquí en Luceiro. Por circunstancias da vida, houve que volver a cambiar as vacas de carne, foi o único que cambiei no pueblo. As outras son todas explotacións de leite. Teño 58 e desde os 14 anos xa empecé a arar eu con tractor daqueles primitivos. Toda a vida relacionado co campo. Nosotros nos quisimos especializar en recuperar un poquito el tema del buey gallego. El buey gallego en sí no la raza gallega pura, sino un cruce con raza de rubia gallega para llegar a alcanzar esa calidad que es tan reconocida, ¿no? Según hay otras razas, como puede haber argentinas, japonesas, pues ¿por qué no esta? Encima esta que está reconocida más fuera de Europa que en Europa, que ya eso sí que es algo grave, ¿no? Así es, la carne de estos bueyes es para los críticos gastronómicos de las revistas Vogue o Time y del diario británico The Guardian la mejor del mundo. Por encima de la ternera de Kobe, el conocido como Wagyu. Estos animales son criados bajo una estricta tradición en una prefectura de Japón. Pero el buey que comercializa Ángel ya le está plantando cara en el mercado asiático. Y Martín ya vende su ternera online. La carne premium es un sector en expansión. Solo este mes de agosto para Hong Kong sacrificamos 10 bueyes y después también hicimos clientes nuevos. En Estocolmo tenemos un cliente que nos hizo un primer pedido, ya también va a entrar en la rueda, nos va a comprar asiduamente todo el año. Y ahora vamos a empezar a trabajar también con una cadena de supermercados en Holanda, que también está interesado en meterlo. Debido al precio va a ser lento, pero quiere comenzar a meterlos y poco a poco ir como puedan tener otras razas. Temos unha carnicería en Sarria, vendemos ao público en mostradora, para ademais, a través da página que temos en internet, pues, vendemos bastante, fanos bastantes pedidos de Madrid, de Barcelona, de Bilbao, bueno, casi de toda España. E o que probo, pues repite, normalmente sempre yo dizo amigo, está funcionando bien. El buey no es nuestro principal negocio, ni muchísimo menos. Pensamos que, que tiene cabida en el mercado, que es algo de futuro. La ilusión que tenemos por el buey es que llegue a ser negocio no de Galcarnes, sino de cualquiera. Es decir, cualquier labrador pueda coger una pareja de bueyes o 10 y hacer de esto un negocio. El tamaño de los animales es lo que más llama la atención. Afortunadamente tienen buen carácter. Un golpe de un animal de estos, desde luego, piensa que son animales, ahora mismo los que tenemos aquí, el que menos pesa vivo, pesa 1500 kilos. Hablamos de 3 veces un toro de lidia. No hay una edad. Sí que es cierto que los cogemos con más de 5 o 6 años, porque después, cuando
cuando se castran. Aquí pasan una temporada en ceba de 3-4 años. Los compramos en granjas de labradores, en mercados, todo en Galicia, sin excepción, no tenemos animales de afuera. Venimos sacrificando una media de 4-5 al mes, es decir, hablamos de unos aproximadamente 60 anuales. Nosotros todos los que compramos, sin excepción, al llegar aquí o bien en la casa de labrador cuando los compramos, se capan. Ese bravío se pierde, digamos que se vuelven más femeninos, se pierden lo que se llamaría la joroba, la cabeza se vuelve más femenina, pierden características que solo tiene el macho y la carne se vuelve mucho más suave. La carne de estos bueyes cuando está en el plato ya de un animal que ya sirve para consumir, es una carne muy suave. El buey tiene que estar relajado, sin estrés y mucha paciencia. Martín no necesita tanto tiempo. 8 meses son suficientes para mandar al matadero a un ternero y empezar a sacar algo de beneficio al duro trabajo en el campo. O terneiro ten 2 meses e medio, entonces dentro de 5, esa concretamente vai ter suerte que vai quedar para a madre. Pero bueno, faríalle falta 5 meses e medio para botar. As femias botan algo de menos peso, que a mi edad pues, pesan un pouco menos, sacan menos pelas porque pesan menos. E posto no mercado, ese tenreiro dentro deso de 5 meses, que beneficio lle podes sacar? Por canto vendes? 1.000 euros. 1.000 euros de rendemento de carne. En bruto, o sea, en o precio total do terneiro. O rendimento os que criamos non son ese. Hai que restar todos. Hai que restar os gastos todos, o que come a madre e o traballo. Bueno, o traballo, os ganadeiros non valoramos o traballo. O traballo do ganadeiro non costa, non vale diñeiro. A man de obra non a pos na factura. Efectivamente. Como é por hobby. Las vacas corren mejor suerte que sus crías. Estos ejemplares de raza Limousin y blonda superan con facilidad la década de vida y la carne de ternera vieja también tiene un sabor especial. Son as que teñen un bon chuletón, non de boi, pero pasa por boi moito, por aí adiante, por mundo adiante. Pero bueno, se son ben cebadas é unha carne que aprecian ben e ten bastante bon precio hoxe. Aunque en esta finca el que mejor vive es el toro. O papel dele é comer e cubrir as vacas, é o papel que ten. É que o faga ben porque senón vai por matadeiros. E non é pouco touro para tanta femia? De momento están quedando ben preñadas, e ben, de momento está a cousa funcionando bastante ben. Buey y ternera de Galicia que vive en libertad, pero eso no es suficiente para criar a un animal. Solo cebándolos de la mejor manera se obtiene la mejor carne. Bueno, pues este es el alimento. Si os fijáis, tiene siempre a discreción. Es una cosa importantísima que nunca les falte de comer. Ellos comen cuando les da la gana, se acuestan cuando les da la gana y salen al pasto cuando les da la gana. Sobre todo el maíz, lo que le proporciona, a diferencia de otro tipo de carnes que se consume mucho por aquí, como buey, que realmente es vaca, viene del extranjero, y la grasa es blanca. Y es una grasa dura. Esa grasa es de piensos compuestos, es de alimentación de añadidos. Entonces sí que es cierto que el animal engorda, pero la calidad no es la deseada. Con esto la ceba es mucho más lenta. La otra sería en 3, 4, 5 meses. Aquí hablamos de años. Y una de las características más importantes que sacan al final de todo es que la grasa es amarilla. Es una vitamina que se llama beta-caroteno, la que le proporciona ese color. Y eso lo proporciona tanto el maíz como el pasto verde. Parte del secreto es añadir además un toque artesano a la alimentación natural. Martín se encarga de cultivar el maíz que comen sus becerros. Un toque de autor. Eu, como son un esclavo xa de nacemento, pois sembro maíz para darlles aos becerros solamente o que é o grano. Eu non ensino maíz, solamente cosecho a mazorca, teño sembrado 4 hectáreas, este ano aparenta ben, se ven o tempo bon, porque isto depende totalmente do tempo. Con mucho ingenio, este ganadero ha reciclado materiales y hasta un molino. Le gusta que sus manos formen parte del proceso. Eu son anti-máquinas, se podo aforrar o máximo posible. As fábricas de maquinaria comigo non van nada ben, pero bueno, cada un temos as súas manías. Métolle por aquí a mazorca e despois xa cae a fariña abaixo. Este cacharro que era un baño de escaldar os cerdos, e agora como non hai matanzas, como está prohibido matar nas casas, pois o baño aproveitei no pesto. Espiga e carozo todo xunto,
E despois teño aí noutra cuba artesana tamén fariña de cebada e de trigo. La mezcladora es otro invento con la patente de Ganadería Martín, una hormigonera. Non saliu moi barata, pero foi por a crise da construcción. E despois de recipiente para a soja, que teño aquí, como vos enseño, según vedes, un congelador vello. Esta é a soja. Botolle 20 paladas de maíz e outras tantas de cebada e trigo. Los cereales y la hierba seca se complementan con la naturaleza. Esa es la clave que diferencia la ternera y el buey criado en Galicia del resto. Solo de estos pastos pueden salir las mejores carnes. En Galicia tenemos muchísima suerte. Estamos a finales de agosto y disponer de este pasto, pues es que en ningún sitio se consigue esto. Era casi o tolo da comarca, porque tiña as vacas fora. Pero bueno, virás por outros sitios que era tan frío como aquí, e vivían, e comentaban os agricultores e os ganadeiros desas zonas que non tiñan problemas, e bueno, a mí sempre, cando vou a un sitio sempre me gusta copiar e mirar de aprender. Entonces provei, bueno, dixeronme que estaba, moi ben non estarei da cabeza, pero bueno, vou rixindo. E agora, o exemplo meu, pois, colleuno moita xente. Hay otras razas que sí que es cierto que son muy buenas y están muy buenas, pero no llegan a alcanzar este nivel. Eu cando vendo a carne e me dan as gracias e volven repetir, pois será que señal de que non sabe mal de todo, me parece. É que non ten por que saber mal. Se maman e comen pasto e comen uns bons cereales naturales, máis natural non vale. O sea que, se non sabe ben, pois non sei. Non sei cal é a que vai saber. Son Pepe de Golán, son operador comercial dende o ano 95 e levo vindo ao mercado de Amio dende que se abreu. Desde entonces, el mercado de ganado de Amio en Santiago se ha convertido en una referencia. Porque sale gando, especialmente gando de recría, que é para cebar e despois vender en mercado. E tamén polo número de cabezas que se moven aquí, pois ao lado do mercado de Talavera de la Reina é o máis importante de España, é un dos máis importantes de Europa. O habitual, por término medio, é que haxa entre 2.500, 2.300 e 2.500 cabezas de gando vacún cada día de mercado. Cada miércoles pasan por aquí dos tipos de reses, las de recría y las de abasto. Las de recría son las que aún tienen que crecer y que por tanto hay que cebar. Como mínimo tienen meses de vida por delante y distintos precios. Estes xatos que aquí ves son xatos frisóns, son fillos de vacas frisonas que dan leite. A hora de chegar ao seu destino valorase o peso final en bruto e a conformación que teñen. A conformación refírome á forma. Canto máis redondiños son, máis precio teñen. Canto máis pesan, máis precio teñen. Estes xatos andan en torno de 35-37 kilos, todo máis 40 kilos, kilo vivo. Estes teñen unha conformación, por así dicilo, moi esquelética, non? Conócenselle moitos osos, non? Entonces, o precio destes xatos serían en torno de 20 a 30 euros. Si la compra para recría en vez de raza frisona es de rubia gallega, el precio del animal crece notablemente y va a más, en ambos casos, a medida que aumenta el tamaño y la calidad del becerro. La mayor parte de estos terneros volverá aquí cuando hayan alcanzado el peso óptimo para consumo. Entonces serán ya reses de abasto. De aquí irán al matadero. Eu tiña estes, que quedaron esos tres, ahora que están vendidos, esa vai para Cambados, para a carnicería, e estes dous van para a Coruña. E os outros pois xa marcharon, que estaban aí como vistes. Quien vende conoce a quien compra. Es el sistema de trato, una venta de tú a tú en la que también entran los pocos que se acercan sin haber tratado de antemano. Hai regatío cando lles estamos vendendo a abuelo, a maioría que vai a canal non suele ver. Ahora, abuelo, sí, hai regatío. Ahora hai un pouco viña, dábame 900 euros por un e tuvo que dar 1050. Deu 100 euros máis. Se lle dera no primeiro quite, xa ves. El mercado de Amio mantiene la esencia de la tradición. Aquí no hay tarjetas de crédito. 70% de las transacciones se pagan en mano, con dinero contante y sonante. La otra opción son los cheques y en algunos casos la transferencia bancaria. Los animales vendidos se siguen marcando a tijera, dibujando con cortes en el pelo las iniciales del comprador. Otro elemento típico, los bastones de los tratantes ya no son lo que eran. Las
las leyes de protección animal han erradicado su uso. Antigamente andaban moito embrutecidos máis, pero bueno, foise modorando a cousa e hoxe prácticamente trano porque se arriman el, é unha forma tradicional, pero nada máis. Sí, a blusa negra e os callaos ou unha vara. Lo llevan los más veteranos, pero también los niños que en los miércoles sin colegio acuden con sus padres. El día de mañana algunos cogerán el testigo en el negocio, otros ya lo han hecho. Chámame Diego Gómez Martínez, nada, empecé a vir xa con meu pai de pequena a Feira Santiago, hai que seguir a tradición de negocio, que algo se hai que dedicar. Diego tiene 23 años y lleva 7 como profesional. Viene cada miércoles a Amio desde Ortigueira. Su rutina empieza el día antes. Sobre as 8 da mañá 9 empezas a recoller o ganado para Santiago, recolles para a cuadra de trato, e dei cargas para o camión pola tarde ou á noite, vas a algún matadero, depois vas para a feira de aquí de Amio, e entres ás 3 descargas, vas levar o camión, depois a feira dos pequenos empeza ás 7 da mañá e esta dos de matar empeza ás 8. Pero en Amio no se puede llegar y vender. La carne, como todos los productos de alimentación, debe tener una trazabilidad. Un documento que garantiza que lo que comemos cumple las condiciones que marca la ley. Eso se conoce sabiendo el origen y el recorrido del producto. Este mercado es parte de ese trayecto y sin documentación ningún animal puede estar en él. Mira, salen para todos os puntos da xeografía española, desde Andalucía hasta Cantabria. Con la documentación en regla y los animales colocados, empiezan las ventas. Ya hemos visto que la mayor parte vienen habladas de antemano, así que se trata de cerrar la compra y transportar al animal. Otras, las menos, se gestionan sobre la marcha. Pero, ¿cómo se ponen los precios? Hai unha mesa de prezos para a indicación xeográfica protexida ou normalmente coñecida como denominación de orixen ternera gallega, e hai outra mesa de precios para o que se chama gando de abasto. Cada unha delas conta cunha serie de vogais e unha presidencia que é de parte dun funcionario municipal e os vogais deciden por maioría os precios de cada sesión, é dicir, de cada día de feira. Por poñerte un exemplo, en xatos pequenos de menos de 3 meses anda unha cifra sobre 1.800 reses semanais. En vacas que van para o matadoiro andamos sobre 250, incluso máis, todas as semanas. En xatos de carne, xatos que van para carnicerías, andamos sobre 250, máis menos. Estamos falando de unha media de 2.300 cabezas cada semana no mercado. Se ti non vendes ben os xatos unha vez engordados, non podes compralos a bon precio, non podes permitirte o luxo de meter 30 ou 40 euros máis nun xato de recría. O mellor abre, se hai pouco ganado, vendes ben, ao mellor hai moito e empezan floxos e dali en hora soben algo o precio, incluso empezan altos e pode acabar baixo. Depende do día da feira e da época do ano. Como na bolsa, non? Ten aquel momento e tens que aproveitar, senón despois exposte a non vender ou vender mal, ou ter a suerte de que se non chega o material poder vender mellor, pero moitas veces non compensa arriesgarse. A xente quere ter, por así dicilo, o seu camiño xa encauzado, non? No tema da venta. Se che quedaran sin vender e houbera moitos, hai que adaptarse, ao mellor tes que baixar, non? Pero normalmente cando somos xente que sempre está nesto, profesionales, oscila entre 5 céntimos o kilo, 6, máis non oscila. Do que eu che pido o que tú me queres dar. Porque aquí hay algo que no se devalúa, es de por sí un valor y se trabaja duro para que lo siga siendo. Quienes compran lo reclaman, cada uno en base a su criterio, y quienes venden se preocupan mucho de ofrecerlo siempre. Es la calidad del producto. Buscámoslle como eses, que teña formas, que sean de boas formas, que a plaza de Pontevedra quere que sean máis ben becerros de formas non moi grandes. Despois, para outro lado, valen algo máis grandes, que sean naturales, sobre todo que sean de aquí dos produtores, teñen que pasar polo matadeiro. Bueno, pues aquí estamos en la sala de despiece. Ahora el mes que viene estamos de cumpleaños, se cumplen 2 años que le inauguramos
y vamos a ver el despiece de buey, de vaca y de ternera. Las normas de sanidad son importantes. Sí, eso, ante todo, higiene. Bata, unas calzas y un gorro. Cualquier precaución es poca a la hora de acceder a este templo de la carne. Aquí descansan las piezas más preciadas por los paladares más exquisitos. Esta es la cama de maduración. Tenemos controlada la temperatura y la humedad. Es muy importante porque el proceso de maduración es la rotura de fibras. Digamos que si haces una maduración controlada, puedes llegar a obtener la textura y el aroma y el sabor que tú deseas. Cada empresa sigue sus propias directrices. Es un secreto de autor casi, ¿no? Digamos que sí. Con 20 grados menos de temperatura con respecto al exterior, nos disponemos a entrar. Del matadero de Lugo llegan a esta nave los lomos de los animales que han criado con mimo en esta empresa familiar. La carne con menos tiempo de cría pasa aquí dentro poco tiempo. ¿A qué temperatura estamos aquí ahora mismo? Esta cámara está entre 1 y 3 grados. Podemos comenzar con la ternera. Este sería un lomo alto de ternera. Podéis ver que es de un tamaño pequeño, no tiene infiltración en carne de grasa, que es en los animales más adultos lo que se busca para la calidad, sí es la infiltración en grasa. Los terneros son demasiado jóvenes para tener esa infiltración. Aquí en Galicia los terneros se sacrifican todos con menos de 10 meses. Y de aquí sacaríamos la chuleta de ternera. Esto, cada costilla sería una chuleta. Os voy enseñando para que veáis por pasos. Este ya es un lomo mucho más grande, ya sería un lomo de vaca. Si os fijáis, bueno, están madurando, tienen la capa de maduración, que se llena un poquito de moho, aún está recién metida, no tiene excesiva maduración todavía, y le hacemos un pequeño corte para que podáis ver la diferencia entre cuando está madurando y cuando sale para el restaurante. El corte saldría totalmente limpio y esta infiltración de grasa es la que le da la calidad. Digamos que la calidad se regula por la infiltración de grasa en carne. La maduración va en función de la conformación del animal y de la grasa. Lógicamente no es lo mismo madurar este lomo, que tiene un diámetro menos de la mitad que este. Para llegar al centro de la maduración, este lomo necesita más. Y después no es lo mismo un 1 de grasa, como pueden ser aquellos lomos de ternera que vimos antes, que un 5 de grasa. La grasa externa también lo protege del frío y necesita más tiempo de cámara. Y tanto. En el caso del buey, especialmente rico en grasa, el proceso puede prolongarse durante más de 3 meses. Aprovechamos los cortes en canal para preguntarle a Ángel cómo diferenciar un producto de otro. Y ahora, por ejemplo, aquí podemos ver un lomo de buey que va a pasar aquí 100 días madurando. Como podéis ver, la pieza es gigantesca. Es de un animal que pesó 857 kilos canal. Quiere decir que vivo tenía más de 1.600 kilos. A un consumidor existe esa leyenda, ese tópico, ¿no? De que a veces nos cuelan vaca vieja por buey, ¿no? Sí, eso es en el 90% de los casos. ¿Cómo los podemos diferenciar? ¿Sería posible verlas? Sí, sobre todo por el tamaño. Podemos hablar de un lomo de vaca muy bueno, que podría ser este, grasa amarilla, mucha cantidad de grasa, infiltración, está madurando exactamente igual que el otro, pero como podéis ver, el tamaño no tiene nada que ver. Por aquí sacamos un chuletón de iguales dimensiones, aquí va a pesar el doble o casi el triple que uno de vaca, sobre todo en el tamaño. El color del buey es un poquito más oscuro, la textura es un poquito más suave, con un sabor más intenso, más prolongado. A mí, por ejemplo, el buey no hay color, o sea, es lo que más me gusta. Si bien es cierto que dos animales cebados exactamente iguales, no hay prácticamente diferencia. Lo que pasa es que la rentabilidad de un animal que pesa 400 kilos o uno que pesa 800, cebando el mismo de tiempo, pues este no es rentable y el buey sí lo es, por el tamaño, la cantidad de carne que sacas. Anoten bien los consejos, porque a la hora de cortar estas deliciosas piezas de carne apenas hay diferencias, salvo en el precio. Un kilo de buey se cotiza por encima de los 70 euros el kilo. Tanto en vaca como en buey los cortes son exactamente los mismos. Y esto sería el entrecot, que sería, digamos, lo deshuesaríamos y sacaríamos el entrecot, el filete sin hueso. De la zona de la costilla para arriba, todas las costillas sacarían dos chuletones, uno con hueso, con la costilla y otro sin la costilla. Y sacaríamos el famoso chuletón. Hablamos siempre de lomo alto con las 8 o 9 costillas y el lomo bajo sin ninguna costilla, que sería para el entrecot. La parte más preciada, que más precio alcanza en el mercado. La parte más preciada son o el entrecot o el solomillo, siempre.
El entrecot por la merma del hueso, no porque sea la calidad del solomillo, y el solomillo porque es la pieza más noble, más tierna. Todo lo que es buey, que denominamos Sumun Carne Roja de Galicia, el precio máximo de lo que es Sumun está a 76 euros el kilo de carne con hueso. El solomillo, que sería esta parte, es un músculo, ¿no?, que va pegado al lomo. El solomillo está en lo que denominamos Sumun a 95 euros el kilo, y el entrecote está a 85 euros el kilo. En Galcarnes cada cliente hace los pedidos de manera específica. El peso, el grosor y la maduración han de ser exactos. Por eso se cuida al milímetro la parte industrial del proceso. Ahora vamos a preparar un lomo alto y vamos a hacer el famoso chuletón, lo que te pueden poner en cualquier restaurante, bien sea una pieza, bien sea fileteado, de aquí sale como chuletón. Primero se limpia la cara madura, para dejar la cara, el corte descubierto. Y ahora regulamos la anchura del chuletón que queremos hacer en la máquina y pasamos a cortar los chuletones para los clientes. Un hermoso chuletón. Sí, ahora y a estas horas parece que apetece hincarle el diente. Como podéis ver aquí, según lo vamos limpiando se va viendo más infiltración de grasa. Cuanta más grasa infiltrada tenga, más valor se le da. El envasado es fundamental, hay que preservar el sabor. Si no se rompe la cadena de frío, este chuletón de vaca aguantará un mes hasta que alguien lo deguste en un restaurante. Ahora José lo que va a hacer es envolver el chuletón en parafina, que es esta tela. Lo que hace es proteger el hueso, separar el hueso de la bolsa de plástico, para que cuando hagamos el vacío no rompa el plástico. Lo que buscamos es conservación por más tiempo y alterar mínimamente el producto. Ahora la preparan, la ponen en la máquina. Esta es la máquina de envasadora de vacío. Entonces ahora, una vez envasado, el siguiente proceso sería el retraquilado, que sería en esta máquina, se metería para que contraiga el plástico. Una vez el plástico contraído, lo que haríamos sería etiquetarlo. Y aquí pues van toda la identificación, el número de lote, el peso, la fecha de envasado y caducidad, la temperatura a conservar, nacido en España, sacrificado en un matadero de Galicia y despiezado en esta sala de despiece. ¿Y ya se sabe el cliente final que va a poder disfrutar o cocinar este chuletón? Sí, toda la carne que tenemos aquí, sin excepción, llega con un cliente. Nosotros estamos vendiendo en Hong Kong prácticamente toda la producción de buey, un porcentaje muy alto, y en la carta, en los restaurantes, te puedo hablar de precios específicos, y tienen el buey de Kobe a 1.800 $, que son aproximadamente unos 180 euros el kilo, y tienen el buey gallego a 220 $, a 220 euros el kilo. No es por echarnos flores, pero si allí lo cobran a más y le dan más a precio, algo tiene que tener. Buey que nos enseñaban en Monforte está ya en uno de los pocos locales de Galicia en los que podemos comer este manjar. En el restaurante Río Sil de Carballo llama la atención este espectacular chuletero. 90 kilos de buey de Galicia. Todavía le faltan 3 meses de maduración en cámara, semanas de proceso que le dan las cualidades óptimas. Aporta unha textura, un sabor que non consiguen aportar outro tipo de carnes. Está considerada, para min, das mellores carnes do mundo, non é? Pero por eso, porque teñen un tamaño tan grande, unha grasa, unha infiltración de grasa, que lle permite facer esas maduracións tan largas. Los grandes amantes de la carne de buey tienen señalado en rojo en sus agendas los meses de noviembre y mayo. Solo en esos meses se puede degustar aquí el auténtico buey de Galicia. Es imprescindible hacer una reserva previa. Este animal es un bien escaso. Cada vez temos máis complicado encontrar bois que cheguen a eses canales, a ese peso canal, a esa idade.
É relativamente fácil ahora encontrar un boi de 6 anos, pero é moi complicado encontrar un boi de máis de 10 anos, que ten unha grasa moi amarilla, unha infiltración de grasa moi marcada, un color mármol realmente brillante con unha infiltración de grasa perfecta. Bueno, permítenos que lle damos maduracións máis largas, non? En torno a 90, 100 días de maduración. Isto ahora mismo ten en torno a 30 días de... ainda non nos ten, 25 días de maduración. Este chuletero concretamente vai estar disponible en finales de octubre, principios de noviembre, porque, bueno, necesito que a grasa amarilla prácticamente se convirta en esto, que siga o proceso, digamos, bacteriológico, se pode decir, para que realmente colla esa ternura e colla ese sabor intenso que ten que coller, non queremos vaca, queremos boi. E, bueno, probaban a vaca e realmente decían, oye, pois está tan rica como boi. Iso así botamos 2, 3 anos servindo solamente vaca hasta que empezamos cas xornadas do boi para que a xente vira un poquinho a diferencia. Empezamos comprando un boi solamente e agora normalmente temos 2, 3 boiles en cada jornada. Que pasa? Que os bois teñen que ser, para entrar nas xornadas do boi, teñen que ser bois de máis de 10 anos e máis de 1.300 kilos vivo, non? O sea, que chegue a un mínimo de 600 kilos canal. Ahí está el truco. Son muchos los establecimientos que ofertan buey en sus cartas, cuando no es eso lo que tenemos en el plato. En el Río Sil nos preparan un bodegón de las carnes que sirven para poder diferenciar sus características. Carnes que tienen también una excelente calidad. Nós ao principio seríamos solo vaca. Decíamos a xente, vaca de Galicia. Todo o mundo decía, no, estamos acostumbrados a tomar chuletón de boi. A pena é que non se poda chegar a percibir os olores pola cámara para que realmente a xente podera ver a diferencia, non? Porque é onde realmente se aprecia a diferencia. Este é un chuletero, por exemplo, dunha vaca extra, unha vaca de 7 anos, vale, concretamente de Monterroso. E, bueno, a infiltración da grasa é boa, ten boa carne, ten unha grasa que unha vez que colle calor torna amarilla, normal. Este chuletero ten agora 42 días de cámara e está realmente perfecto, é mantequilla. Despois temos outro tipo de vacas que temos ocasionalmente, tampouco temos sempre, que é o chuletón de vaca sumo, para min algo realmente espectacular, porque aporta textura como un boi, aporta aroma igual que un boi, falta ese dulzor que ten ao final o boi que non nos chega a ter a vaca sumo. Pero a alimentación é igual que a dun boi, a maduración é prácticamente igual, maduracións en torno a 70 días, 75 días. Este é un chuletón de vaca sumo. Este ten un color un poquinho moito máis mármol, un pelín máis oscuro, vale. A grasa é diferente, concretamente ese chuletero ten moitísima maduración, vale? Falamos un chuletero que ten en torno a 75 días de maduración, pero realmente é mantequilla. Eso cortase co tenedor. Ese é un chuletón dunha vaca de 9 anos. Ten un corte pequeniño porque concretamente é para 2 personas, pesa 1,350 kg. Bueno, xa se ve que empeza a coller un poquinho de temperatura, que bueno, que a grasa se empeza a fundir. E a característica máis importante, tanto destes animales así tan especiales, creo que é a grasa. Esa grasa dese color amarillo, ese calor intenso, que é típico dos animales que comeron maíz, que comeron millo, eso solo se ve en Galicia. La pieza que más salida tiene en este restaurante es el chuletón de ternera, pero el buey es la joya de la corona. A nivel culinario, los que consiguen que llegue perfecto a la mesa sitúan su carne por encima del famosísimo Kobe japonés. Eu estou convencido que sí, que o nivel é superior, estou convencido. De feito, fixéronse catas en Japón, donde quedou o boi de Galicia por encima do de Kobe. Entonces, queremos facer ahora aquí unha cata. Bueno, pois estamos buscando varios cocineros así de renombre e con control de calidade, onde realmente se faga unha cata cegas e se poda valorar a carne de Galicia, o que é un chuletón de boi sumo, con Kobe, co Angus, con varias carnes que teñen tamén moitísimo renombre, e, bueno, por lo menos para intentar potenciar o noso. Nos vamos a la parrilla. Marcos y su padre nos cuentan los secretos de una preparación que en principio puede parecer sencilla, pero que tiene sus detalles y secretos. O que facemos é normalmente, pois, sacamos os chuleteros, o que son en torno a... Pola mañá, imagínate, sacamos as 11 da mañá, deixámonos a temperatura ambiente, van collendo temperatura, despois facemos o corte en unhas reservas, e unha vez que teñamos o corte, deixámolas colgadas aquí. O lume está a un lado, e aí vai collendo temperatura moi pouquinho a pouco, e a grasa vai se fundindo, vai perdendo esta veta que ten cando está frío, a fundirse prácticamente así. Así deixámola en torno a unha hora, ou así, hora media, e despois
Simplemente collemos e metémola na brasa cando está incandescente para que vaya collendo temperatura. Unha vez que vexamos que tal, collemos o termómetro normalmente, calculamos que por dentro este quente, en torno a 40-35 graus, e despois servimos ao plato. Facemos o corte e servimos. Simplemente coller a temperatura porque moita xente comía prácticamente crudo por dentro. Entonces pretendemos que este quente. O noso objetivo é que a xente coma a carne quente. Nada, nós utilizamos leña de carballo e madeira de encina. Porque a madeira de encina ten unha potencia, o carbón de encina ten unha potencia calorífica moito máis grande, entonces pois permíteche darlle o marcao con moita máis facilidade. Separamos o que é a tapa, o que son as tapas da zona central do chuletón e despois cortamos o chuletón para poder filetearlo e que a xente poda compartir. Sí, normalmente cortamos finiño porque así a xente simplemente ten que darlle un golpe de calor e non ten que estar na plancha demasiado tempo. Recomendo que a xente, que si son mesas de 4 ou tal, que proben polo menos 2 tipos de carne, para que a xente vexa un poquinho diferente. Y de la parrilla a la mesa, allí es el comensal el que decide cómo quiere degustar la carne. Pero los expertos nos dan sus recomendaciones. Esto sería o corte de carne que saca. Prácticamente, como podes ver, é mantequilla que se corta co tenedor e a xente o que faría era simplemente darlle un golpiño de calor, vuelta y vuelta. Esa estaría para comer. Este es el proceso por el que pasa la mejor carne de Galicia hasta que llega al estómago de sus fieles. El precio del buey, unos 65 euros el kilo. El chuletón puede alcanzar los 4 kilos. Aún así, es un precio que no suele disuadir a los paladares más exquisitos. En estas jornadas se consumen 300 kilos de buey. Sí que somos comedores, sí. Sí que somos comedores. De feito, a xente, pois mira, reserva con antelación. Por norma general, somos moi carnívoros. Sí, aparte que a xente gusta, a maior parte da xente gusta a carne moi pouco feita, gusta saborear a carne, gusta disfrutar, e a min encanta verlos disfrutar, claro. Hola, buenos días. Bienvenidos aquí ao Rancho Grande. Vamos a darles a probar un buen churrasco. Pasen para dentro. Ramiro nos lleva al interior de una parrillada especializada en carnes a la brasa. No recuerda la primera vez que asó un chorizo, quizás porque este negocio es su vida. Los más carnívoros se encontrarán aquí paradójicamente como pez en el agua. Soy el primero en venir y el último en marchar. Empecé en Suiza, pero bueno, aquí llevo ya 40 años. Y de aquella se comía poca carne, pero hoy se come mucha carne. Se nota un pouco la crisis, pero non é tanto tampouco como dice. E din, ai, pois mira, cantas veces tiñamos a idea de parar e nunca paramos, sabemos volver. Eso sí me ten pasado moitas veces e con moitos clientes. En 8 anos, pois sí, me ten pasado. Un día peixe, 3 días carne. Hoy comí merluza, pero bueno, sí, merluza. ¿Y cómo es eso de comer pescado en un sitio tan famoso por su carne? Digo yo, pero el problema es del médico, que dice que hay que comer también algún pescado. Me gustan más los vegetales, pero en realidad tienen una carne maravillosa, fresca y buena. Hay gente que pide pescado, pero el 70 o el 80% pide carne. ¿Qué es lo que más te gusta de la carne? Toda que se coma. ¿Qué sois, más carnívoros en Bolivia o aquí en Galicia? ¿Nos gusta más la carne? Es equitativo. ¿Dónde se come mejor carne? ¿En Nueva York o aquí, en Guisa? Bueno, esa no la quiero contestar. Siempre carne. ¿Por qué te gusta la carne? Joder, porque no me gusta el pescado, coche. Mira, mi plato preferido y es la sangría. O sea, tenemos las dos cosas, cada uno tiene las suyas. Yo el churrasco y él, como come de todo, le va igual. Pero yo coma lo que coma, tengo que tomar el churrasco. La ternera, como es después se vende bastante cerdo, buey, o sea que la mayoría es vaca, decimos buey, pero la mayoría es vaca. Y el cerdo, normalmente vendemos cerdo ibérico. Ten moita fama. O xefe trata-o de forma que, bueno, pues, que o adoba con unha salsa especial que el prepara. E, bueno, a ternera tamén escolle as mellores faldas, a súa experiencia é moi amplia e de moitos anos. E bueno, ten moi boa carne. Aquí todo es a lo grande. El local, la parrilla, la amplia plantilla de trabajadores y, cómo no, los lomos de carne. Entre semana pocas mesas libres y los sábados lleno absoluto. En un ambiente distendido se despachan innumerables raciones.
sobre 60, de 60 a 100 kilos. Esto es lo normal, es lo que se debe ver diariamente. Vemos que tienes ahí muchas comandas por delante, ¿no? A comparación de hoy, esto no es nada. Aquí generalmente faltan, en realidad. Están todos mirando para mí. Creo que quieren comer. ¿Cuántas comandas se te pueden acumular a la hora de comer? Bueno, pues de 100 para arriba. O sea, un día que está bueno. Algo más. Más de 100, dice la camarera. Entran pola porta e que o 70% da clientela lle conoce o nombre. E xa os saludas polo nombre. E hola, que tal, non sei que. Hai un trato moi familiar. Cuando tenemos gente que invitar y tal, os vamos a llevar a un sitio que os va a gustar. Y después, joder, es que volvemos. Lo pueden decir los dueños, ¿eh? Mucho tiempo llevamos, ya te digo, años. Se un día tes mala cara tamén se notan, e ti se están eles mal tamén lle lo notas. E moitas veces pedimos os cafés a barra e, por exemplo, xa non decimos faime un cortado, disme faime o café de fulanito. E o seu compañeiro xa sabe que café toma. ¿Se te pasó alguna vez un chorizo criollo? Muchas veces. Muchas veces. Y ahí Ramiro, ¿qué te dice? Que es el jefe. Bueno, nada, coordinar el trabajo, eso, como siempre. Pero en una churrasquería como esta no solo hace falta coordinación. Las manos que mueven la parrilla son fundamentales para que los comensales salgan satisfechos, pocos secretos y mucho oficio. Un buen producto y una buena brasa. Y con eso tenemos una carne perfecta. Yo gasto solo carbón de leña, depende del carbón, no depende de otra cosa, más que si el carbón es bueno hacer la buena brasa. Si tienes poca temperatura no lo vas a conseguir, digamos, el punto de la carne. O sea, si tienes una temperatura baja, pues un poco se te va a secar. Ahora, la temperatura, si tienes un poco con exceso, pues se te va a quemar igual. O sea, tiene que ser adecuada, término medio. O seu punto, tirando un poquinho máis pasada, pero ao punto. ¿Y cómo le gusta más a la gente? ¿Muy hecho, poco hecho, al punto? Al punto, generalmente al punto. Generalmente al punto, hay poca gente que le gusta poco hecho o muy pasado. Al punto, moi rico está. Miriam, mediano. Despois, bueno, ben pasado, un pouco pasadiño, sí. Me gusta menos seu punto. Va caliente, digamos, o sea, a los comensales. De aquí sale el plato y directo a la mesa. No puede esperar más. O sea, si esperas es que se seca. Será buena calidad, será buena carne, buen punto, no sé. Para mí me gusta más la chuleta que el churrasco. Comer unha chuleta, un chuletón aquí é, vamos, para min, para moita xente que ven e que o di, é excelente, vamos. Eu solo voy. Solo voy. Solo voy. Qué exquisito, non? Hombre, eu que sei, é que unha vez que empezas a comer esa carne, despois a outra sabe insípida, non... Como que non ten raza, falta algo aí. Falta de chicha. Sí, falta de chicha. Yo prefiero una vaca buena con buey. Una vaca del país, si es buena, ahí de 14-15 años, bien mantenida, eso es un manjar. El chuletón de buey. Tiene más sabor, está más jugosa y es una cosa que a mí me gusta y yo creo que también le gusta a mucha gente. O churrasco é o meu, de hecho no punto. O churrasco é o teu, non? Sí. A ver, e logo por qué? Polo hueso, que é maravilloso, unha calidad excelente, é o cociñeiro, é a brasa, o sea, é os anos de experiencia do Ramiro. Por eso comemos todos os días aquí. ¿Y qué pasa cuando la carne llega a la mesa? Pues que aunque a todos nos guste comerla, cada uno la toma a su manera. Lo bueno del churrasco es que admite múltiples acompañantes y formas de degustación. Un auténtico placer para el paladar. Ensalada. ¿Y patatas no? Bueno, sí, también patatas. Yo soy gallega. Saca de ensalada, e viño. Con agua siempre. Con agua. A mí me encanta este vino. Hombre, a min aquí falta o máis principal que é o tabasco, que me gusta moito o picante, non? E os pimentos de Padrón, pero bueno, non coincideu en este momento. Hoy lo tomé con pimientos de Padrón. Buenísimos. O que diga non, unhas veces pican, outras veces non. Pican ou non. Normalmente como co tenedor, pero a maioría da xente come o camao, se é churrasco de porco, pues ben, camao. Depende. A veces con las manos. Sabe mejor con las manos, ¿verdad que sí? Eu camán. Se me molesta, a mí o que me gusta, camán. Sabe mellor. Joder, se sabe. O hueso deixo, pero... Con la mano, el hueso. Pero lo que cortar, lo corto con cuchillo y tenedor. Solamente un marisco. Un marisco sí me vou ás mãos, pero despois ten que ser todo un coitelo de tenedor, sí. Solo comemos 2 kilos de churrasco, non é para tanto. 2 litriños de viño,
vamos tirando. Tarta helada de postre? Tarta helada de postre, claro, hai que darlle un poquillo de... É un chaval fino, eu non, eu só saber que son obreiro, ese é o jefe. Se vais a comer carne, non o dudes, non o penses. De feito, xa se chama o Rancho Grande por algo, digo eu. Sí. Ti sabes cantas veces nos teñen cantada, ya en el Rancho Grande. La cultura carnívora está más que instalada en Galicia. Piensen en la cantidad de establecimientos que hay a su alrededor que presumen de tener la carne como su principal especialidad. Nos gusta comer carne, pero los ganaderos nos piden que nos interesemos y que valoremos más este producto con sello de la tierra. Así nos vamos. El próximo fin de semana, un nuevo Informe en V.